todos los requerimientos y todas esas cosas que ustedes estén haciendo manualmente, nosotros las podemos automatizar. Vamos a iniciar nuestro webinar hoy, que va a estar muy, muy interesante este webinar porque hace referencia a cómo liquidar horas extras en empresas con más de 1.000 empleados hacia adelante. Eh, digamos que en Falcon nosotros tenemos una forma fácil. Esto es un tema muy complejo en compañías, cuando tenemos diferentes sucursales, cuando tenemos colaboradores distribuidos por muchos sitios donde se está marcando. Y o cuando el core de la compañía es tener diferentes operaciones, en fin, tantas cosas que nos pueden ayudar a nosotros a tener un buen control de este tema de cómo liquidar las horas extras. Bueno, esta sesión va a tener una duración de 40 minutos. Nosotros hemos venido teniendo experiencias muy interesantes en compañías como Adecco, eh, donde estamos allá controlando más de 1.000 empleados. De hecho, son más de 3.000 empleados que estamos controlando en Adecco. En, en, en Solística estamos controlando más de 3.000 empleados también. Y también están distribuidos por muchos sitios del país. En otras compañías que se me pueden estar viniendo a la mente en este momento, Quala es una compañía que también estamos liquidando más de 1.000 empleados, de DHL, en todas sus operaciones, eh, y diferentes empresas que manejamos todo el tema de BPO. Entonces, el tema es que Falcon lo hace de una forma fácil, donde el trabajo es día a día, entre todos los que estamos dentro de metidos dentro de este mundo. Entonces, Falcon es la herramienta que te va a ayudar y te va a permitir a que esto sea muy natural y tengas un control de todo lo que está sucediendo. Bueno, no, Santi, te cedo la sesión. A mano izquierda van a encontrar chat, preguntas, y vamos a poder interactuar de forma muy fácil. Buenos días a todos. Como mencionaba Carlos, pues la idea de hoy es que veamos cuál es el proceso que sigue la plataforma Falcon Cloud para hacer este tema de liquidación de horas extras. Entonces, como módulos fundamentales, el día de hoy vamos a ver 5 puntos enfocados a lo que es esta prenómina, esta liquidación. Entonces, inicialmente vamos a ver lo que es un pequeño contexto de cómo es la lógica, de cómo es el funcionamiento de las marcaciones, de las parametrizaciones. Posterior a eso vamos a seguir con el módulo de autorización y desautorización de horas. Continuamos con lo que es estadísticas que podemos generar de nuestras horas extras, notificaciones sobre excesos de horas y finalizamos con reportes. Entonces ya para dar inicio al contenido, cómo se liquidan horas extras en Falcon Cloud. Entonces, en pantalla pues estamos viendo un pequeño gráfico, un pequeño contexto de cómo es la lógica. Entonces, hablamos de que un empleado genera una marcación en una unidad biométrica y esta marcación sube a nuestra plataforma que es 100% cloud. Entonces, en nuestra plataforma nosotros vamos a tener una serie de reglas, una serie de procesamientos, una serie de parametrizaciones y con la ayuda de la gestión de los administradores, de los supervisores, de los jefes de área o los jefes directos, pues vamos a generar lo que es la prenómina. Santi, ahí como aportando un poco, el tema es que lo podemos hacer con una unidad biométrica, generar la marcación, lo tenemos ahí en el slide, o lo podemos hacer a través de nuestra app mobile, que el usuario la puede tener en su celular y puede marcarlo. Y acá pues ya viene otros alcances donde se puede hacer también con código QR, otras unidades, pero eso ya es un tema que veremos mucho más adelante en otra sesión, pero ahorita nos vamos a enfocar es que podemos generar marcaciones a través de una app mobile o lo podemos hacer a través de una unidad biométrica. De acuerdo.
Bueno, entonces para aterrizar un poquito más la idea, yo me voy a pasar aquí directamente a la plataforma para que veamos más o menos cómo es el funcionamiento de la lógica que acabamos de ver. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un empleado de prueba donde nosotros vamos a poder ver gráficamente cómo se comportan, por ejemplo, sus marcaciones. Entonces, yo, por ejemplo, aquí en el mes de febrero voy a poder ver cuántas veces el empleado generó marcaciones, si fueron de entrada, si fueron de salida, y bueno, ya de acuerdo a los parámetros que tenemos establecidos en la plataforma, todo este tema de la prenómina se basa principalmente en dos factores. El primero, las marcaciones que realiza la persona, donde pues, ya anteriormente veíamos que genera su marcación en la unidad biométrica o en la aplicación móvil que tenemos hoy día. Y segundo, la parametrización que tenga la plataforma. ¿A qué me refiero con parametrización? Me refiero, por ejemplo, a los turnos de trabajo, me refiero, por ejemplo, a las reglas de negocio, a todo el tema de los conceptos festivos, dominicales, recargos nocturnos, horas extras, etcétera. Hoy día, dentro de esta parametrización, nosotros tenemos tres formas de liquidar horas extras, que las vemos aquí, por ejemplo, en este calendario para este empleo de prueba en el mes de febrero. Y esas tres formas dependen pues, de los conceptos que tenga cada empresa, ¿no? La plataforma siempre es muy flexible al momento de realizar alguna parametrización para que nos podamos precisamente ajustar a los requerimientos de cada empresa. Por ejemplo, el día 21 tenemos la liquidación de horas extras que se basa en la hora de finalización de turno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, mi turno comienza a las 8 de la mañana y termina a las 5 de la tarde, mis horas extras van a empezar a contar a partir de las 5 de la tarde, a partir de la hora en la que finaliza mi turno realmente. Entonces, de las 5 de la tarde en adelante va a empezar a contar como horas extras, pues de acuerdo también a las condiciones que tenga el turno de trabajo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí esta persona, como lo mencionábamos anteriormente, tiene un turno de 8 a 5 donde él ingresa a las 8 de la mañana, genera su liquidación de horas regulares, de horas diurnas, su hora de almuerzo y finalizada a las 5 de la tarde, bueno, voy a acercar un poquito más esto para que lo podamos ver. Entonces, finalizada a las 5 de la tarde empezamos a contar lo que son las horas extras diurnas o las horas extras nocturnas o según corresponda el tema de la liquidación. Aportando un poco ahí, Santi, vemos que a nivel de empresa, como lo venimos trabajando, por ejemplo, en Tecnoquímica, Santi, acuérdate, los supervisores, jefes de área, se encargan es de que sus colaboradores marquen, ¿sí? Marquen su entrada y marquen su salida. Ya el resto, nosotros toda esa lógica la aplicamos, la automatizamos para que genere lo que estamos viendo como resultado final, que es el tema de cálculo de horas extras, recargos nocturnos. Bueno, aquí viene una serie de conceptos que se tienen. Pero lo más importante a lo que tenemos que hacer referencia aquí es que nosotros nos parametrizamos, nos ajustamos a las reglas de negocio que tenga cada compañía, ¿sí? Esas reglas de negocio nosotros las hacemos. Recuerden que nosotros somos la fábrica de Falcon Cloud. Entonces, como fábrica, nosotros estamos en la capacidad de tomar los alcances que ustedes tengan y llevarlos y plasmarlos y automatizarlos. Entonces, eso no podemos perderlo de vista. Recuerden que si tienen preguntas nos pueden hacer aquí al chat a mano izquierda de la sesión. Santi Gutiérrez. De acuerdo, importante lo que menciona Carlos. La plataforma, de hecho, está diseñada precisamente para automatizar esos procesos. Entonces, por ejemplo, todo lo que es la asignación de turnos, todo lo que es la liquidación de conceptos, pues básicamente, digamos que está diseñada para hacer esa automatización. Entonces, retomando, digamos, el tema del pago de las horas extras, pues como les mencionaba, existen tres formas de hacer el pago hoy día en la plataforma donde una empresa puede escoger o de acuerdo a sus requerimientos, pues se parametriza cada una de ellas. La segunda forma de realizar el pago de las horas extras es con determinada cantidad de tiempo trabajado. Es decir, yo ya no me voy a basar en mi hora de entrada, en mi hora de salida, si mi turno termina a las 5, sino me voy a basar en la cantidad de horas laboradas por el empleado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo podría parametrizar un turno para que me liquide horas extras después de 8 horas trabajadas o después de 9 horas trabajadas o después de 10 horas trabajadas, mejor dicho, es flexible a su parametrización y pues va de acuerdo a los requerimientos de cada empresa y de cada turno de trabajo.
Entonces, en ese orden de ideas, lo que va a hacer este parámetro es contar una cantidad de horas determinadas para pago de horas extras. Entonces, por ejemplo, aquí en el día 23 de febrero está muy puntual parametrizado para que después de 8 horas laboradas, él me empiece a generar horas extras. Importante, digamos que el turno sigue siendo el mismo, de 8 a 5, pero el parámetro de horas extras va a cambiar. Entonces ya empiezo a liquidar a partir de las 8. Entonces, si vemos en pantalla, aquí va a tener, por ejemplo, que la persona ingresa a las 8 de la mañana y que sale a las 7 de la noche. Entonces, ¿cuál es la cuenta que hace la plataforma? Dice, listo, de 8 a 4 de la tarde, él ya cumplió con sus 8 horas trabajadas, entonces de 4 de la tarde a 7 de la noche yo lo empiezo a catalogar como horas extras, sean diurnas o sean nocturnas, bueno, ya eso va de acuerdo al horario de trabajo que tenga la persona. Listo, entonces, diferente al anterior, que el anterior sí decía, mi turno termina a las 5 de la tarde, entonces de las 5 de la tarde en adelante liquido horas extras. Tercera opción de liquidación de horas extras, ya es una combinación de dos reglas. Entonces, por ejemplo, aquí combinamos lo que es finalización de turno, la primera regla que veíamos anteriormente, y una duración determinada. Entonces, ¿a qué hago referencia con una duración determinada? Es que, por ejemplo, en un rango de tiempo yo voy a pagar horas extras y posterior a ese rango de tiempo, pues va a ser nuevamente algún periodo ordinario, bueno, extra, perdón, festivas, recargos nocturnos o dominicales según corresponda al día laborado. Entonces, ejemplo puntual, el día 25 de febrero tenemos el empleado con el mismo horario de 8 a 5 de la tarde. El primer parámetro que se aplica para el pago de horas extras es que la persona finalice su turno de trabajo. Entonces, si yo me paro por acá en este concepto, voy a poder verificar que efectivamente mi turno termina a las 5 y a partir de las 5 pues va a empezar a liquidar horas extras. El segundo parámetro que toma entonces es la duración determinada. Entonces, este empleado igual que en los días anteriores ingresó a las 8 y salió a las 7 de la noche. Y básicamente, para este caso puntual pusimos una duración de 1 hora. Entonces, ¿qué quiere decir? Finalizado mi turno de trabajo, 1 hora, yo voy a pagar horas extras y lo siguiente pues va a ser recargos nocturnos o horas ordinarias según corresponda. ¿Listo? Es como un control, un límite de la cantidad de horas extras que yo voy a poder generar en ese turno de trabajo y en esas especificaciones de regla. ¿Listo? Entonces, noten que a diferencia de los demás días, el finalizado su turno de trabajo liquida nada más 1 hora y posteriormente vuelve y retoma horas ordinarias, cuando realmente pues la persona digamos que salió a las 7 de la noche. Entonces, de 5 de la tarde a 6 de la tarde está nuestro segundo parámetro donde efectivamente vamos a pagar horas extras y de 6 de la tarde a 7 de la noche pues ya la condición deja de funcionar y empezamos a liquidar nuevamente horas ordinarias. Listo, entonces no sé si hasta el momento, Carlos, tengamos alguna duda, alguna pregunta. Tenemos una pregunta que si funciona el tema de cálculo de horas extras cuando se tienen turnos partidos. Sí, importante ese tema. Nosotros en la plataforma podemos parametrizar lo que pues, mencionaba Carlos, que son turnos partidos, donde yo tengo, por ejemplo, un intervalo de entrada y un intervalo de salida. Entonces yo puedo parametrizar la plataforma para que mi primer intervalo sea, no sé, de 8 a mediodía y mi segundo intervalo sea de la 1 de la tarde a las 5 de la tarde. Entonces, podemos parametrizar en Falcon para que ella automáticamente una esos dos intervalos y a partir de los parámetros que pues veíamos anteriormente, pues empiezan a generar el cálculo de las horas extras. Entonces, sí, sí lo podemos hacer. La autorización de horas y el módulo de desautorización de horas. Entonces, básicamente estos son dos módulos diseñados que nos van a permitir gestionar o administrar aquellas horas que pues van a ser autorizadas para el pago de nómina. Entonces, para que entendamos, igual me va a pasar también aquí a la plataforma y aquí voy a tener mi módulo de autorización de horas. Qué Eh, bueno esto, Santi, qué pena. Qué bueno esto, el tema de autorización de horas. Y aquí hay que hacer mucho énfasis, Santi, por lo siguiente. Em, Cuando se tienen este tipo de compañías donde hay muchas personas, también debe haber muchas personas que interactúen con la solución. Porque si lo vamos a dejar todo esto solamente al equipo de compensación o al equipo de recursos humanos, créanme que los procesos van a ser muy difíciles
y no vamos a tener tiempo ni calidad de vida para atender otras cosas. Entonces, lo que busca Falcon es que este trabajo hay que hacerlo día a día, con los jefes de área, con los operadores, ¿sí? Ellos tienen que empezar a interactuar con la plataforma. No nos dé miedo que las personas interactúen. Créanme que esto es una gran ventaja para todos. Al final, el resultado se va a ver en lo más importante que toda compañía debe tener, es que tengamos un pago justo para cada uno de nuestros colaboradores, ¿sí? El pago justo es fundamental. De acuerdo, de acuerdo. De hecho, sí, la idea de este módulo es que nosotros también podamos distribuir las cargas entre, por ejemplo, coordinadores, supervisores y analistas de nómina. Entonces, para eso, digamos que Falcon tiene en su módulo de autorización de horas tres niveles de autorización, que son los que vemos aquí en la parte inferior, y esos niveles básicamente funcionan como un filtro. Entonces, nivel uno puede ser el jefe directo, el jefe de área, nivel 2 puede ser el coordinador o el supervisor, y nivel 3 es ya la persona pues que se encarga como tal de dar el último visto bueno para el pago de las horas, ¿no? Entonces, nuestro nivel 3 es el nivel más alto. Cabe aclarar que pues una empresa puede funcionar perfectamente con los tres niveles o una empresa puede funcionar con un nivel o dos niveles. Digamos que no es un requisito que tengamos implementados los tres niveles, ¿vale? Eh, ¿Cómo funciona el módulo? El módulo pues, es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es generar filtros de búsqueda. Entonces nosotros vamos a poder generar esos filtros de acuerdo a los parámetros que escojamos. Entonces, por ejemplo, yo puedo escoger un rango de fechas filtrado, puedo escoger un periodo de pago que ya esté previamente estipulado. Yo podría filtrar por un empleado específico. Si quiero, por ejemplo, mirar puntualmente qué realizó Santiago Jiménez en el mes de febrero, lo puedo hacer buscándolo ya sea por su nombre, por su apellido o incluso por su número de identificación. Podemos generar filtros por nivel de autorización. Entonces, este filtro de nivel de autorización se especifica básicamente en que si yo quiero analizar lo que ya, por ejemplo, aprobó mi jefe directo o, por ejemplo, lo que ya aprobó mi supervisor, lo puedo realizar, ¿listo? Entonces, en ese orden de ideas, yo puedo filtrar por el nivel que quiero ver, el nivel de aprobación que quiero ver de los conceptos. Otros filtros, podemos realizar filtros por concepto, donde yo puedo estipular qué conceptos voy a ver en este módulo. Entonces yo puedo filtrar, por ejemplo, por horas extras diurnas, puedo filtrar por horas extras nocturnas. Si quiero analizar también lo que son, por ejemplo, las horas festivas, lo puedo hacer sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces ahí hay varias alternativas donde nosotros podemos adaptar esa información que queremos ver en la plataforma. Otros de los filtros bastante importantes en este tema son filtros por sucursales, por áreas y por centros de costo. ¿Por qué? Digamos que hay muchas empresas que en su tipificación, en su organización estructural, pues están distribuidas en varios puntos o en varias sucursales. Entonces, un administrador puede tener una sucursal, dos sucursales a cargo, y la idea de este módulo es que podamos tener ese filtro de información y que podamos tener también esa gestión, tanto a nivel de módulos de autorización de horas como reportería. Listo, entonces en ese orden de ideas yo podría, por ejemplo, filtrar la sucursal de Bogotá si quiero ver específicamente qué está pasando en Bogotá, o puedo filtrar, por ejemplo, Medellín si quiero ver qué está pasando en Medellín, o sencillamente si quiero ver todo, pues no hay problema, la plataforma también lo permite. Y así sucesivamente con las áreas de trabajo, por ejemplo, si queremos filtrar también por cargos o el rol de la persona en esa compañía, si queremos filtrar más adelante por centros de costo, por tipos de contrato, lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Digamos que la plataforma es muy flexible en cuanto a eso. Una vez realizados los filtros de búsqueda, entonces vamos a ver la información pertinente acá en la pantalla, y este módulo funciona de una forma muy sencilla. Podemos ejecutar dos operaciones. La primera operación es, por ejemplo, segmentar la cantidad de horas de un empleado. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo después del jefe de área realizar su validación determinó que este empleado realmente no laboró las 8 horas, sino que laboró 4 horas, y no sé, las otras 4 horas se quedó esperando a que pasara el pico y placa o algo por el estilo, no sé. Entonces, la plataforma nos permite segmentar ese tiempo. ¿Listo? No borramos ningún tiempo, lo único que hacemos es coger ese bloque y dividirlo en dos bloques, las 4 horas que vamos a autorizar y las otras 4 horas que no vamos a autorizar. Importante,
que la segunda operación también nos permite realizar una descripción o agregar un comentario. Entonces aquí yo puedo agregar un comentario del por qué voy a autorizar esas horas o de pronto una justificación del por qué no voy a autorizar esas horas. Entonces aquí es un campo libre, yo puedo agregar el comentario que desee. ¿Qué vamos a ver en plataforma? Pues vamos a ver información básica del empleado, entonces nombres, apellidos, números de identificación, vamos a poder ver a qué hora empezó la persona a liquidar el concepto, a qué hora terminó de liquidar el concepto, en la cantidad de horas totales que generó por cada concepto que requiera autorización. Vamos a ver también el nombre del concepto. Entonces, por ejemplo, aquí vemos las siglas: horas extras diurnas, horas extras nocturnas, horas extras festivas diurnas, festivas nocturnas, según corresponda. Y adicionalmente a eso, la plataforma, digamos que también nos permite mostrar información adicional. Entonces, por aquí en la parte superior hay un filtro que nos permite mostrar más o menos información. Entonces, en ese orden de ideas, si por ejemplo yo quiero ver en qué sucursal está registrado el empleado, en qué área está registrado el empleado, en qué centro de costo está registrado el empleado, yo puedo hacer, eh, puedo habilitar esas columnas y la plataforma automáticamente me trae esa información. Entre otra información adicional que es, por ejemplo, en qué turno o en qué intervalo fue que la persona realizó como tal las horas extras, también lo puedo llegar a ver. O si quiero ver, por ejemplo, el nivel de autorización de esas horas, entonces aquí la plataforma también muy dinámicamente me muestra esa información. Entonces, horas no autorizadas, nivel 1 de autorización, nivel 2 de autorización o ya finalmente, pues, si están autorizadas por nivel 3. Ahora, ¿cómo funciona la autorización? Es muy sencillo. Acá en el costado izquierdo de la pantalla tenemos un checkbox donde yo puedo seleccionar el concepto o los conceptos que voy a autorizar. Entonces yo puedo seleccionar individualmente o puedo seleccionar, por ejemplo, más de un registro a la vez. ¿Listo? Y la autorización es muy sencilla. De hecho, yo selecciono los registros y en la parte inferior me voy a mi nivel correspondiente. Cabe aclarar que, digamos, en este caso, pues yo veo los tres niveles porque soy un usuario administrador, pero de acuerdo al perfilamiento de cada usuario, pues él va a ver su nivel correspondiente. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo hacemos el diagrama, yo voy a autorizar estas horas por nivel 1 de aprobación, automáticamente la plataforma me confirma la operación exitosa y si yo, por ejemplo, quiero realizar un filtro nuevamente por nivel 1 de autorización, únicamente me va a mostrar aquellas horas que yo efectivamente acabo de autorizar. Entonces, noten que, por ejemplo, estos fueron las dos líneas, los dos registros que yo acabo de autorizar por nivel 1 y asimismo la plataforma me informa que ya fueron autorizadas por nivel 1. Y ahí, pues, sucesivamente van siguiendo su proceso. Nivel 2, nivel 3 de autorización, según corresponde y pues según la validación de cada jefe, de cada supervisor o de cada analista de nómina. Santi, por acá hay una pregunta. Preguntan que si tenemos en plataforma en Falcon, una vez se autoricen estas horas, le pueda llegar alguna información al colaborador o al empleado. Sí, sí, excelente pregunta. De hecho, aquí nosotros tenemos una serie de notificaciones. Entonces, por ejemplo, cuando yo autorizo estas horas y le agrego descripción y comentario empleado, me llega una notificación, por ejemplo, a mi correo electrónico indicándome que pues se autorizaron las horas. Entonces, sí, también contamos con ese esquema de notificación. Ok, y si pues ahí como profundizando un poco, y si el colaborador no está, dice, ah, pero yo tenía 5 horas y me autorizaron solamente tres, ¿qué pasaría con esas otras dos? ¿Él tiene algún medio para comunicarse, algún tema, o cómo se haría ahí? ¿O De hecho, tiene que pues acercarse a recursos humanos? Pues no, no, partamos de que, pues primero nos llega la notificación, ¿cierto? Con las horas que se autorizaron. Segundo, pues nosotros tenemos otra funcionalidad que se llama el portal del empleado, donde la persona, Ok, digamos que podría ingresar a la plataforma y hacer, por ejemplo, esa verificación de la que nos habla Carlos. Entonces, yo puedo ingresar a la plataforma, puedo ver las horas que tengo, puedo ver las horas que me autorizaron, las horas que no me autorizaron y por qué no me las autorizaron y puedo agregar, pues, lo que mencionábamos, el comentario, ¿listo? Esa información pues llega al jefe directo, llega al supervisor, llega al analista y pues ahí se realiza su trámite correspondiente. Y adicionalmente, digamos que en ese portal del empleado no solo podemos ver el tema de las horas extras, sino yo también podría ver qué programación de turnos tengo, podría hacer solicitudes de novedades directamente desde mi portal o incluso si se perfila de esa forma, pues puedo generar algún tipo de reporte.
Entonces, ese ¿ok? portal del empleado es bastante útil para esa gestión y esa interacción de los empleados pues con sus supervisores. Entonces, haciendo como un más ahí, Santi, miren, gente que lo que busca Falcon es que esa, o sea, el Departamento de Recursos Humanos eh, esté más interactuando con sus colaboradores. Es que cuando nosotros no tenemos esa comunicación, créanme que los colaboradores piensan una cosa y recursos humanos va a pensar otra cosa. Y lo que nosotros hacemos, a pesar de que somos mucho más que marcaciones, porque cuando ya empiezo a tener notificaciones, empiezo a saber el sentir de tu colaborador, créame que nuestro Employer Net Promoter Score va a crecer, o sea, vamos a tener una buena referencia a nivel de que van a querer trabajar en nuestras compañías, ¿sí? Muchas veces uno escucha que qué compañía que no escucha al colaborador y nosotros lo que hacemos es eso. Sí, no vamos a tener a todo un montón de gente en nuestro departamento de recursos humanos, pero sí lo vamos a estar escuchando a través de notificaciones. Mira, a este colaborador, este me lo autorizaron 5 horas, eran 7, vuelve y se queja. Créanme, gente, que esto va a apoyar mucho en la labor del día a día. Entonces, cuando nosotros hablamos de que esto es un trabajo de muchos, también estamos incluyendo al colaborador como tal. Entonces, si nosotros tenemos una plataforma como Falco, créanme que vamos a poder tener una plataforma que les va a apoyar de extremo a extremo. O sea, tanto desde el trabajo como tal, como al pago justo que nosotros siempre hemos pensado que debe ser así. Gracias, Santi. De acuerdo. Continuando pues con nuestro esquema de la presentación, así como existe el módulo de autorización de horas, pues también existe un módulo de desautorización de horas que básicamente va a permitir reversar alguna autorización realizada en dado caso de que pues de pronto algún coordinador, algún supervisor, algún analista de nómina pues se haya equivocado realizando alguna operación. ¿Listo? Entonces, el módulo básicamente funciona de la misma forma, de hecho aquí lo encontramos muy puntual, se llama desautorización de horas, en sus filtros, en su información, en la vista del módulo es muy similar a lo que veíamos anteriormente. Entonces, por ejemplo, yo aquí genero los filtros de información y voy a encontrar precisamente las 2 horas, bueno, los dos registros que ya habíamos aprobado anteriormente. Entonces, la lógica es la misma, yo también selecciono los registros. La diferencia es que aquí entonces ya voy a poder desautorizar las horas. Entonces, siendo un nivel superior, por ejemplo, yo puedo bajar las horas a nivel 2 de autorización, puedo bajar las horas a nivel 1 de autorización, o finalmente vuelvo a agregarlas como horas no autorizadas para que pues vuelvan a continuar con su proceso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, estas horas están autorizadas por nivel 1. Yo aquí, pues como mencionábamos, anteriormente puedo ver el nivel de las horas, están autorizadas por nivel 1. En dado caso de que yo quiera reversar esta operación, pues sencillamente puedo bajar esas horas a no autorizadas y automáticamente se realiza la desautorización y vuelven a pasar por el proceso de validación si es necesario. Listo, continuamos con otros dos aspectos fundamentales de control en todo este tema de las horas extras, que son las estadísticas y las alertas. Entonces, estadísticas, nosotros podemos generar cierto tipo de estadísticas que nos van a permitir tener el control ya sea diario, mensual, semanal, quincenal, eh, bueno, de acuerdo a la periodicidad que nosotros queramos escoger. Entonces, esa estadística se va alimentando de acuerdo a la periodicidad y básicamente vamos a poder tener tanto el gráfico como una serie de notificaciones y una serie de alertas en dado caso de que pues cumpla con algunos parámetros que podemos ingresar en la plataforma. Entonces, aquí vamos a ingresar por una empresa de prueba y puntualmente vamos a ingresar, por ejemplo, a lo que es el control de las estadísticas. Entonces, por ejemplo, aquí hay un módulo muy puntual que se llama estadísticas y yo tengo tres operaciones. El primer módulo, que es para hacer la creación de esa estadística. Entonces, como veíamos anteriormente, pues yo puedo generar, por ejemplo, una estadística y por cada nivel de autorización.
Es decir, si yo quiero generar estadísticas de las horas extras que se generen por nivel 1 de aprobación, que se generen por nivel 2 de aprobación o que se generen finalmente por nivel 3 de aprobación, lo puedo hacer sin ningún inconveniente. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a encontrar dos opciones muy puntuales para este tema de las horas extras, que es horas por concepto o horas sin autorizar. También importante que podemos generar estadísticas de las horas que finalmente pues no fueron autorizadas. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo seleccionar horas por concepto, puedo seleccionar nombre de la estadística, puedo agregar una descripción de esa estadística si lo deseo. Entonces, vamos a ponerle que en este caso todo es una prueba y aquí empiezo yo a generar mis filtros de búsqueda. Entonces, yo puedo decidir en qué periodo va a generar la búsqueda, esa estadística. Entonces, si en el último periodo vamos a buscar periodos anteriores, puedo generar estadísticas, por ejemplo, a nivel de empleados, puedo generar estadísticas a nivel de sucursales, de áreas, de centros de costo. Entonces, yo aquí puedo controlar, por ejemplo, un área de trabajo, puedo controlar un centro de costos o puedo controlar, por ejemplo, la sucursal Bogotá, cómo se está comportando en su tema de horas extras. Buenísimo, Santi. Adicionalmente, sí, sí. Santi, eh, es decir que yo podría tener un presupuesto de horas para un área específica. Eh, Te lo pongo de la siguiente forma. Mi, mi centro de costo eh, de empaque, por decir algo, yo digo, mira, lo máximo que yo voy a poder pagar en horas extras en mi centro de costo o mi área de empaque van a ser 400 horas al mes. Entonces, yo puedo parametrizar acá en estadísticas que apenas llegue a 350 me alerte, me notifique. Así es, así es. De hecho, en la plataforma Oh, podemos parametrizar lo que es un límite inferior, un límite superior, y lo que hace la plataforma es cuando ya supera ese límite, cuando está llegando a ese límite superior, ella automáticamente, inmediatamente envía un correo electrónico a las personas que se tengan parametrizadas, diciéndole, venga, el centro de costos empaque llegó al límite de sus horas extras pactadas. ¿Listo? Entonces, ahí podemos tener ese control. buenísimo, porque mire gente que esto aquí empezamos a hacer gestión y tenemos una herramienta que nos apoya, como les decía, de extremo a extremo. Entonces, cuando yo ya empiezo a tener esta serie de cosas, me ayuda a mí tanto en dinero, tanto en normatividad y me ayuda a tener un mejor trabajo y ser mucho más eficiente en cuanto a todo lo que tiene que ver con horarios y asistencia. Muy bien, Santi. Muy bien. De hecho, mira, Carlos, que a eso también se le añade, por ejemplo, un filtro por concepto. Yo puedo generar una estadística para cada concepto o puedo generar una estadística general. Entonces, por ejemplo, si yo quiero generar únicamente la estadística de horas extras diurnas, lo puedo realizar y que la plataforma únicamente me haga el conteo y me haga ese control sobre las horas extras diurnas, o puedo combinar varios conceptos. Entonces, yo quiero ver horas extras diurnas y horas extras nocturnas. Entonces, puedo Claro. realizar esos filtros de información. Oh, buenísimo, porque de pronto en algunas compañías algunas horas son muy costosas y quieren tener como ese filtro, ese control y si existe una plataforma como Falcon que te notifique, buenísimo, muy bueno. Buenísimo. Sí, de acuerdo. Bueno, ya para ver un ejemplo gráfico, el segundo módulo es el historial de las estadísticas. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo parametrizado una muy puntual que se llama horas extras, que va a tomar pues básicamente todas las horas. Y aquí se puede ver el historial. Entonces, noten que, por ejemplo, aquí yo voy viendo, esta estadística se está alimentando diariamente. Entonces, yo aquí voy viendo cómo va su comportamiento la estadística. Entonces, por ejemplo, aquí en el mes de diciembre del 2021, pues ya voy a ver que se me disparó el tema de las horas extras. Entonces, aquí ya yo puedo gestionar, puedo analizar, puedo verificar por qué se me disparó y bueno, si efectivamente era demanda o algún tipo de correctivo se debe aplicar. Entonces, importante este tema. Aquí también voy a tener los gráficos. Incluso yo puedo llegar a combinar varios gráficos. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, horas extras con recargos nocturnos, pues puedo combinar esas dos estadísticas y comparar su comportamiento. Qué bien. Y finalmente, pues lo que mencionábamos, el tema de las alertas, donde yo puedo parametrizar aquellos límites que quiero dentro de mis estadísticas
por ejemplo, en este caso, yo puedo seleccionar también lo que es el método de comunicación, entonces, por dónde se va a enviar esa alerta, si por un mensaje de texto, si por un correo electrónico, si por Telegram, o incluso puedo seleccionar todos los medios. Y puedo seleccionar también las personas a las cuales les va a llegar esta notificación, entonces los correos electrónicos, los celulares, la información que deseemos agregar. Puedo programar también lo que es, por ejemplo, el mensaje, puedo programar también lo que es, por ejemplo, el asunto que me va a llegar al correo electrónico. Y aquí en la parte inferior donde dice alerta, voy a tener, digamos que los límites que hablábamos anteriormente. Entonces, el límite inferior de las horas extras y el límite superior. Si sobrepasa el límite superior, la plataforma automáticamente envía la notificación. Y gráficamente, pues en la plataforma también lo podemos ver. Por ejemplo, aquí rojo es que ya superó el límite y amarillo es que está próximo a llegar a ese límite. ¿Listo? Entonces, visualmente en la plataforma también tenemos esa operación. Estos reportes de semáforos que siempre ayudan mucho, ¿no, Santi? Y Sí, dicen mucho. En una sola visualización uno puede ver qué está pasando con su compañía. Y más en empresas, cuando tenemos más de 1.000 empleados, se hace mucho más complejo, pero Falcon apoya que esa labor sea muy fácil de controlar y de gestionar. sí, sí, de acuerdo, porque es muy gráfico. Ya uno con ver un color, pues sabe qué es lo que está pasando. Sí, sí, Bueno, continuamos con las notificaciones de exceso de horas. De hecho, esta funcionalidad sí. es una de las que salió pues hace poco dentro de nuestras actualizaciones periódicas que realizamos en la plataforma. Y este tema va muy enfocado, por ejemplo, hacia un reporte que vemos directamente y se llama precisamente concepto límite de horas. ¿Cómo funciona esta notificación? Esta Santi, notificación, sí, Santi, qué pena contigo que te corte. Gente, este es de las cosas que más les duele a las compañías. No solo a las de 1.000 ni a las de 10.000, sino desde después de que yo tenga 2 empleados, un empleado, ya empieza a dolerme esto. Y Falcon, entendiendo el dolor de todas nuestras empresas, lo que hicimos fue hacer un desarrollo para notificarle y poder cumplir con la norma, pero también nos ajustamos a lo que ustedes tengan dentro de sus compañías. Pero esto es súper importante, que nos enfoquemos muy bien en esto, Santi, por favor. Es muy sencillo, pero es bien, bien interesante todo el alcance que tiene. Estás en silencio, Santi. ay, qué pena ya. Allá, allá. Listo. De hecho, mira, Carlos, que pues a nivel de normatividad, diariamente un empleado no puede superar las 2 horas extras, ¿cierto? Pues eso también va de acuerdo a los parámetros de cada empresa y la información que tenga cada empresa. Entonces, precisamente este módulo de notificación está diseñado para que nosotros podamos tener ese control de acuerdo a nuestros requerimientos. Entonces, primero, igual que en el módulo anterior, lo primero que tenemos que hacer es el filtro. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a poder verificar cuáles son los conceptos de los que quiero hacer ese conteo de horas, cuáles son los conceptos que quiero analizar. Entonces, por ejemplo, horas extras diurnas o horas extras nocturnas, si se da el caso, yo aquí puedo parametrizar cualquier tipo de concepto, recargos nocturnos, horas ordinarias, dominicales, festivas, puedo tener el control de todos los conceptos que parametricemos en la plataforma. Segundo, podemos hacer una asignación por sucursal. Entonces, si yo quiero buscar puntualmente el límite de las horas extras en la sucursal de Bogotá, o en la sucursal de Medellín, o en la sucursal de Cali, pues puedo realizar ese filtro por sucursal. Tercero, vamos a tener el periodo con el cual se va a alimentar esta notificación. Entonces, si yo quiero ver diariamente una cantidad de horas determinadas, si quiero hacer el conteo semanal de las horas extras, si quiero hacer el conteo mensual de las horas extras, lo puedo realizar sin inconveniente. Entonces, tenemos los 3 periodos donde yo diariamente voy a buscar, semanalmente voy a buscar o mensualmente voy a buscar. Entonces, por ejemplo, para el caso pongamos diario y puedo pactar el límite. Entonces, si el límite de las horas extras en mi compañía son 2 horas, o por ejemplo son 3 horas, o por ejemplo son 1.5 horas, pues eso es algo flexible que nosotros podemos parametrizar directamente en la notificación. Entonces, para efectos de la prueba, pues yo le voy a poner que todo empleado que supere
una hora en horas extras diurnas o en horas extras nocturnas, pues me lo va a traer directamente como notificación. Y adicionalmente a esto, pues podemos configurar, por ejemplo, si yo quiero que me notifique siempre, así no tenga información, o si quiero que me notifique únicamente cuando una persona exceda el límite. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir que me notifique únicamente si la persona excede el límite. Ya al generar, pues como tal información, perdón, vamos a poner mensual. Sí. Creo que no tengo un empleado por ahí. Ok. Vamos a buscarlo por acá. Importante es que yo puedo tener este control y lo puedo hacer eh, diario, semanal o mensual, como decía Santi. Pues ya uno semanal le puede decir que van a ser 10 horas a la semana, pero lo importante aquí es que la plataforma se encarga de comunicarte que, y le envía a los jefes de área la notificación diciéndote, mira, los colaboradores Carlos Holmes y Santiago tuvieron más de 2 horas el día de ayer. Y ustedes dirán, ¿y qué hago yo con eso? Listo, yo lo que hago es que empiezo a controlar y a gestionar esas horas extras, porque si no, Santiago y Carlos Holmes se van a pasar de los límites autorizados. Entonces, y créanme, gente, que eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado cuando, con ese exceso de horas que nuestros colaboradores están haciendo en el día a día. Listo. Bueno, ya tengo por acá el ejemplo, entonces, de los parámetros que pues, mencionábamos anteriormente. Noten que este empleado, por ejemplo, para el 1 de febrero realizó una hora extra y yo le estoy diciendo que me notifique a aquellos que superen las 0.5 horas. Entonces, ¿qué hace el reporte? ¿Qué hace la notificación? Él viene y me trae este empleado. Entonces, nombre del empleado, por ejemplo, Santiago Jiménez con el número de identificación 1020, superó, por ejemplo, 0.5 horas del concepto horas extras diurnas. ¿Listo? Ok, Adicionalmente, me informa, por ejemplo, si Santiago Jiménez está en el centro de costo de empaque, como lo poníamos en el ejemplo pasado, y me informa el rango de búsqueda que nosotros estamos analizando. Entonces, ¿cuál es el rango de búsqueda? Precisamente lo que hablamos anteriormente, si estamos validando día a día, si estamos validando cantidad de horas a la semana o si estamos validando cantidad de horas al mes. Entonces, lo que hace este reporte precisamente es traerme la cantidad de horas que me excedí de acuerdo a los parámetros que tenga la notificación. buenísimo, muy bueno. Listo. En cuanto a la notificación, pues nosotros podemos generar aquí el esquema de información, como lo veíamos anteriormente, y muy similar a lo que son las alertas de las estadísticas. Yo puedo, por ejemplo, parametrizar un nombre, puedo parametrizar el medio de comunicación, entonces SMS, email, Telegram, por todos los medios que nos llegue esa notificación. Puedo agregar los correos, los números de teléfono, etcétera. Y adicionalmente, pues puedo variar también con qué periodicidad se va a ejecutar esta notificación. Entonces yo puedo decir que llegue todos los días, que llegue cada 2 días, cada 3 días, que llegue, no sé, todos los viernes a las 5 de la tarde. Mejor dicho, este tema de la periodicidad también es muy dinámico y es muy flexible a la parametrización que requiera cada empresa. Y adicionalmente a eso, pues también puedo seleccionar el método de exportación por el que quiero recibir esa notificación. Entonces, si quiero verlo en un Excel, si quiero verlo en formato CSV, si quiero verlo, por ejemplo, en TXT o ya pues un poco más específico, un DBF. ¿Listo? Entonces ahí podemos generar esos esquemas de información. Ok. Listo, continuando, y ya pues para finalizar este tema, tenemos la sección de reportes. En esta sección de reportes nos vamos a enfocar en lo que son reportes de prenómina, donde en estos reportes de prenómina vamos a tener tanto reportes detallados como reportes consolidados y vamos a tener una sección que se llama personalizaciones, que pues bueno, ya lo definiremos más adelante. Entonces, sección de reportes, vamos a encontrar, por ejemplo, lo que mencionábamos anteriormente. Voy a poner un poco más pequeña la pantalla. Y en esta sección de reportes vamos a encontrar la sección de prenómina. ¿Qué es prenómina? Son realmente tiempos laborados por los empleados. Que esa prenómina la puedo generar a nivel de detallado, a nivel de consolidado. Bueno, eso ya, pues digamos que va directamente en qué tipo de reporte necesito yo. Entonces, aquí tenemos la sección y dentro de esta sección vamos a tener también una amplia gama de reportes.
Entonces, por ejemplo, vamos a tener uno de los más utilizados, que es este reporte de prenómina fecha, donde básicamente nos va a dar el detalle de la información por cada empleado. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo generar lo mismo, mis filtros de búsqueda. Entonces, puedo filtrar por alguna fecha puntual que yo quiera analizar, puedo filtrar por algún periodo de pago de la compañía, si por ejemplo lo manejamos quincenal, si por ejemplo lo manejamos mensual o si tenemos algún tipo de corte específico, todo eso lo podemos parametrizar en la plataforma. Puedo buscar por nivel de autorización, entonces si yo quiero en este reporte de prenómina generar todo lo que efectivamente ya fue autorizado por nivel 3 y que va a entrar dentro de mi pago de nómina, pues puedo generar el filtro de búsqueda. Adicionalmente, pues puedo buscar algún empleado específico, puedo buscar por algún tipo de contrato, puedo buscar por alguna sucursal. Entonces ahí también ya vamos viendo cómo puedo generar yo un reporte por cada punto, por cada área, por cada centro de costos. Y adicionalmente, pues vamos a tener otros filtros como por ejemplo el filtro de etiquetas, vamos a tener filtros por tipos de contrato, por tipos de empleado, si es directo, si viene por alguna temporal. Entonces toda esa información la podemos mapear en la plataforma y pues de acuerdo a esa clasificación podemos generar los reportes. Listo, entonces, como mencionaba, este reporte de prenómina fecha, de hecho, es uno de los que más se utilizan en las empresas porque nos trae el detalle del día a día. Entonces, es un reporte que nos va, por ejemplo, a mostrar identificación del empleado, nos va a mostrar nombres y apellidos, nos va a mostrar puntualmente cada fecha que estamos analizando, nos va a mostrar la hora de ingreso del empleado, el dispositivo o la unidad biométrica donde generó la marcación. Entonces aquí me trae el nombre. Entonces, si mi unidad se llama administración, si mi unidad se llama entrada bodega uno o algo por el estilo, pues nos va a informar en dónde marcó la persona. Y lo mismo con la salida, su hora de salida y el dispositivo donde generó su marcación de salida. Adicionalmente, el reporte pues nos muestra el total de tiempo trabajado por el empleado. Entonces, por ejemplo, este empleado que se llama rango específico, el día 21 de febrero del 2022 trabajó un total de 11 horas. Y de esas 11 horas, como vimos anteriormente, de acuerdo pues a los parámetros que tenemos en cada empresa, él empieza a hacer su clasificación. Ah, bueno, de estas 11 horas, ¿cuántas fueron horas ordinarias? ¿Cuántos fueron recargos nocturnos? ¿Cuántas fueron dominicales? ¿Cuántas fueron festivas? ¿Cuántas fueron horas extras diurnas, horas extras nocturnas, etcétera? Entonces él ahí nos va haciendo todo ese detalle de información por empleado, por fecha y por concepto. Por ejemplo, aquí vemos 2 horas extras diurnas. Importante que todo, absolutamente todos los reportes se pueden programar, es decir, si yo quiero, por ejemplo, tener ese envío automático del reporte a mi correo electrónico diariamente a las 8 de la mañana o semanalmente los viernes a las 5 de la tarde o mensualmente, pues puedo generar la programación de ese reporte para que me llegue automáticamente a mi correo electrónico. Listo, igual la exportación sigue siendo Excel, CSV, TXT o notificación, pues bueno, ya depende de qué requiramos eh, para visualmente nosotros tener esa información. Ok, Santi. Listo, otro de los reportes, pero ya por tiempo pues vamos a agilizar el Sí, tema. Entonces, otro de los reportes que más se utiliza y es a forma de consolidado es este reporte de prenómina, que básicamente la estructura es la misma que veíamos anteriormente. Digamos que la diferencia es que él ya no nos va a mostrar detalle del día a día, sino me va a mostrar el consolidado de las fechas que se estipulen. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener que para el mes de febrero el empleado que se llama rango específico trabajó un total de 33 horas y nos va a hacer la misma clasificación. Listo. De esas 33 horas, 24 horas fueron ordinarias, 3 horas fueron de almuerzo, 6 horas fueron horas extras diurnas y así sucesivamente con todo lo que elabora el empleado. ¿Listo? ok. Carlos, no sé si de pronto tenemos alguna duda, inquietud, preguntas. No tenemos preguntas ahí. Eh, Solamente Santi, agradecerte, muy buen webinar, hermano. Quedamos muy tranquilos con la explicación y bueno, no. No sé si tengas algo ahí, Santi, para aportar ahí. No, no, ya eso era lo que les queríamos mostrar el día de hoy. Una de las funcionalidades de control, de liquidación de tiempos, de todo este cálculo de la prenómina para las empresas, cómo podemos adaptar cada empresa pues, de acuerdo a cada requisito que tengan. De acuerdo, no, perfecto. Y recuerde, gente, que Falcon es una solución, una plataforma que actúa de extremo a extremo
y nos hace eh, crecer a nosotros. Todos los requerimientos y todas esas cosas que ustedes estén haciendo manualmente, nosotros las podemos automatizar. Así que no duden en entrar a esta gran familia. Y bueno, muchas gracias por su espacio, por su tiempo y por acompañarnos en estas sesiones que tenemos y que son bien importantes y que tratamos de abordar temas que sean muy complejos y muy difíciles para ustedes, pero para nosotros es algo que llevamos en nuestro ADN y que en nuestra parte de innovación siempre las hacemos ver muy fáciles. ¿Listo? Gente, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.